Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente en esta semana de la independencia del pueblo de Israel en el calendario judío. Comencemos rápidamente con este tema, Israel, pueblo de Dios, segunda parte. Vamos con la palabra del Señor, un poco extensa, pero porque quiero tocarle las 7 señales. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Aquí yo hago entrar espíritus en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová de los ejércitos. Qué linda la palabra de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 6. Dios bendiga esta santa y bendita palabra. ¿Por qué? Porque quiero tocar con ustedes las 7 señales con motivo, oiga bien, con motivo de la restauración de la nación judía hace 7 años. Y que este próximo jueves 19, oficialmente Israel empieza los preparativos en grande de la celebración de los 70 años de Israel, que en el calendario judío cae 5 del mes Iyar, y que en el calendario gregoriano no sucederá sino hasta el 14 de mayo. Como dije en la primera parte, no olvidemos que Israel se rige por el calendario lunar. Es el calendario de la Biblia. Qué interesante que cuando ellos regresan deciden regirse por el mismo calendario de las Sagradas Escrituras. De manera que en el calendario lunar, que tiene una diferencia, porque recuerde que el calendario gregoriano o solar tiene 365 días. El calendario lunar tiene 360 días. Por eso aquellos que hacen sus propias interpretaciones con Apocalipsis y que meten una serie de cosas y errores, lo hacen porque ellos hacen sus cálculos de acuerdo al calendario solar y no al calendario lunar, que es el que está escrito también el libro del Apocalipsis. Es por eso que el libro del Apocalipsis habla, bienaventurados los que vivan 360 días, porque es calendario lunar. Bien, comencemos rápidamente en esta segunda parte, después de que hablamos en el programa anterior, específicamente haciendo conciencia el por qué debemos de respaldar en estos días a Israel y en todo este año de los 70 años de jubileo de Israel. Por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no sería gracia, y si es por obra ya no sería gracia, de otra manera la obra ya no sería obra. Romanos 11, 1 al 6. Y lo poderoso de este versículo 1 del 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo de Israel? De ninguna manera. Solamente mire retroactivamente todo lo que ha sucedido
en estos 70 años. Decir que Israel ya no es pueblo de Dios es querer tapar el sol, efectivamente, con un dedo. Pero ¿por qué no comenzamos con las 7 señales? Que por cierto, en todos los lugares donde voy a estar yendo, en algunos voy a estar predicándolo, pero ya con imágenes, con más lujo de detalle, porque en el programa tenemos que hacerlo un poco acelerado y con menos explicaciones por el tiempo. La primera señal es el nacimiento en un solo día. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una sola vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Isaías 66:8. Impresionante. Porque antes del 14 de mayo de 1948, Israel lloraba. Eso es lo que se recordó en esa semana del 11 de abril. Ese miércoles pasado. Y esta semana que pasó. Cuando todo Israel se paraliza para hacer una remembranza de los 6 millones del holocausto nazi. Israel estaba dolido, estaba de luto, estaba con dolores de parto. No tenía una nación, pero una nación nacería en un solo día. Así dijo Jehová el Señor. He aquí que yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombro. Aquel 14 de mayo de 1948, 5 del mes Iyir, mes judío, a las 6 de la tarde, hora de Jerusalén, 10 de la mañana, hora de Nueva York. ¿Y por qué menciono Nueva York? Porque recién tenía 3 años en que se había instalado lo que sería el edificio más importante en los siguientes 70 años del planeta Tierra en esta ciudad de Nueva York. Se conoce como el edificio celeste o popularmente conocido como las Naciones Unidas o la ONU, donde están representadas todas las naciones del planeta terráqueo. Allí, a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, 6 de la tarde, hora de Jerusalén. David Ben Gurión, allá en Jerusalén, a esa hora de las 6 de la tarde, aquel hombrecito pequeño de 1,65 metros de altura, hacía la declaración célebre, contundente e impactante de la independencia de Israel. En aquellas palabras célebres que decía: Israel vuelve a nacer junto a la Tanat, es decir, junto a su sagrado libro, la Biblia. Mientras David Ben Gurión hacía aquella declaración de independencia, una comisión diplomática judía en la sede de las Naciones Unidas izaba la bandera azul y blanco con el escudo de David, y así se cumplían simultáneamente ambas profecías. Tremendo, ¿no? Ambas profecías simultáneamente. La profecía de Isaías, capítulo como dijimos allí, 66:8. Isaías 49:22. Y sucederá que levantaré mi bandera en las naciones. A partir de aquella declaración de independencia, vendrían miles de judíos, especialmente sobrevivientes del holocausto nazi. Pero también las anécdotas que se cuentan. Por ejemplo, que en anécdotas que se cuentan de los judíos de Etiopía, que llegaron con la hambruna de 1981, cuando en las leyendas de ellos tenían que cuando la última generación del fin se hubiese acercado, los judíos descendientes de Salomón, de la reina de Saba de Etiopía, serían llevados por Jehová en alfombras voladoras. Cuando entrevistaron, lo recuerdo perfectamente porque era un jovencito en aquel entonces, cuando entrevistaron allá en el 86 a un funcionario de Naciones Unidas, dijo: impresionante cómo estos judíos
cuando los traíamos en los grandes aviones Hércules a la tierra de Israel, ellos creían que esas naves eran las alfombras voladoras. Y decía el profeta, y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombro, como en alas de águila, definitivamente. Así es que esa primera señal, wow, ya se cumplió. En un solo día nació una nación. En un solo día se cumplió la profecía de Isaías 66:8. Y en un solo día se cumplió la profecía de Isaías capítulo 59, versículo 22. Y a partir de ese momento, una multiplicidad de pasajes de las Sagradas Escrituras entraban en fusión. Una nación había nacido. Era la nación de la noticia de todos aquellos periódicos del planeta Tierra que existían en todas las naciones. Esos eran los titulares. Ha nacido una nación. Nosotros diríamos, ha sido restaurada la gran nación de Dios, la gran nación de Jesús, la gran nación de las Sagradas Escrituras. Se cumplió a pesar de que en solamente 24 horas se vino una guerra, la guerra de independencia. Y lo que en algunas múltiples de veces ya he explicado lo que sucedió. Pero la segunda señal después de la restauración de la nación judía, sería el regreso de miriadas de descendientes del pueblo de Israel. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente te traeré tu descendencia y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur y al sur. No los retenga. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Isaías 43, versículos 5 al 6. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el resto de su pueblo que aún queda en Asiria. Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat y las costas del mar. Levantaré pendón a las naciones. Ese es como alfombras, los aviones, interesante, ¿no? Y juntarán a los desterrados de Israel desde los cuatro confines de la tierra y los reunirá a los esparcidos de Judá. Tremendo. Esta profecía de Isaías 11 al 12. ¿Y sabe por qué? Porque en 1952 regresaban judíos, múltiples de judíos de Yemen, de Siria, de Irak, de todos estos países musulmanes, incluyendo Persia y países africanos árabes, regresaban decenas o centenas de miles de judíos a su nueva patria. E inclusive me compartía uno de los amigos rabinos allá en Jerusalén, en los 90, cuando estaba viviendo jovencito en Israel, me decía, de hecho, los judíos que venían de Yemen y de todos estos países musulmanes, como ellos ya tenían generaciones de vivir en estos países musulmanes, ya tenían la cultura musulmana en cuanto a las leyes civiles del matrimonio. Y cuando regresaron a Israel, muchos de estos judíos, incluyendo rabinos, venían con bigamia, es decir, con múltiples de esposas, porque era la cultura de esos países. Al llegar a Israel, el gobierno de Israel tuvo que aceptar los matrimonios de bigamia de ellos, pero a la vez les advirtieron que sus hijos ya no podrían seguir practicando la bigamia en Israel. Noticias típicas, extraordinarias, que nos da a entender de cómo nuestro pueblo se había regado, el pueblo de Israel, entre todas las naciones. Esa parte, esa segunda señal, ineludiblemente se cumplió total y absolutamente. La tercera señal que les estoy hablando es: la tierra producirá y florecerá. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de su fruto. Basta con solo leer Ezequiel 36, santo Dios, y usted se va a dar cuenta cómo en solo 70 años el desierto, que en aquel entonces el 62% de la tierra de Israel
y todavía lo sigue siendo, es desértica además de eso, 7 veces salada. En esa tierra desértica, 7 veces muerta, en este momento se produce en Israel toda clase de legumbres, de frutos y todo lo necesario para alimentar a Israel. Inclusive los 7 frutos que nacen silvestremente en Israel se han desarrollado de una manera impresionante. Cada vez, precisamente, atención, les doy noticia, porque en este mes de octubre estaremos viajando a Israel y nos estará acompañando el rabino. También Kogan va a estar con nosotros para compartir en vivo. Bueno, esperemos que le den permiso en la universidad a él de aquí de La Parán, porque él está ya dando por un hecho que va con nosotros. Y aparte, personal y todo lo que vamos a hacer en esta semana de octubre, que vamos a viajar a Israel con motivo de los 70. Así es que si a lo mejor tú quieres ser parte de eso, únete, porque vamos a visitar lugares y los vamos a llevar a que ellos palpen, como lo pueden ver, las 7 frutos, la granada, el olivo, los dátiles, el trigo. Es decir, todo ha sido restaurado en solo 70 años. Interesante, ¿no? Y la 4ª señal: Israel será próspero económicamente. Subirás para arrebatar despojo, para tomar botín, para poner tus manos sobre las ruinas ahora habitadas y sobre el pueblo recogido de entre todas las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que habita en la parte central del país. Ahí está hablando de Israel. De cómo en estos 70 años Israel se ha vuelto una nación próspera económicamente, rica, una nación extraordinaria, que no solamente consume su propio producto. Discúlpeme la 3ª señal que vuelva a mencionar, porque el 93% de todo lo que consume Israel, 93% de todo lo que consume Israel, lo produce la tierra de Israel. Increíblemente. Porque ni siquiera a múltiples de países de nuestra América Latina les pasa ese milagro. Tremendo, ¿no? Bien, eso ha hecho que Israel sea un país súper próspero, que es la 4ª señal. Solamente en el 2003 Israel exportó más de 30,000 millones de dólares, mientras que su vecino, que es como 50 veces más grande que el territorio de Israel, Jordania, apenas exporta 3,000 millones de dólares. ¡Wow! Ningún país del mundo creía que esto iba a suceder con una nación tan chiquitita, tan pequeña, que solamente tiene 21,000 kilómetros cuadrados y que inclusive las naciones están en una aférrima batalla para arrebatarle casi la mitad de su territorio, para dársela a un pueblo que no tiene ningún vínculo histórico con la tierra de Israel. Estamos hablando de los árabes palestinos. No tienen ningún vínculo histórico. Porque ni siquiera la mezquita de Omar tiene vínculo histórico bíblico, porque esa mezquita no fue instalada sino hasta en el año 720 de nuestra era cristiana. Ningún solo supuesto profeta del Islam, incluyendo el propio Mahoma, ellos no visitaron la tierra de Israel. De manera que nadie iba a creer que Israel iba a ser un país tan bendecido en solo 70 años, de una manera extraordinaria y poderosa. ¿Y por qué no hablamos de la 5ª señal? Dice, el idioma hebreo sería restablecido como sin lengua. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Qué lindo, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque el idioma hebreo es el idioma de la Biblia. Es el idioma en que debería de orarse desde el Antiguo Testamento en el templo. En esas características, el pueblo de Israel, cuando fue expulsado, o sea, no se fueron voluntariamente,
Como dijo un rabino una vez en una entrevista a un periodista europeo, yo estaba viviendo en Israel en el 96, cuando el periodista le pregunta al rabino y le dice, ¿por qué ustedes dejaron la tierra de Israel? Y el rabino le dijo, disculpe, señor periodista, parece que usted no está informado. Nosotros no dejamos la tierra de Israel, sino que ustedes los europeos, nos obligaron a dejar nuestra propia tierra. Nos echaron ustedes mismos a nuestra propia tierra. Y cada vez que intentábamos regresar a nuestra tierra, ustedes nos lo impedían. Pero quiero decirle, señor periodista, dijo aquel rabino, que no solamente nosotros, el pueblo de Israel, lloramos y extrañamos nuestra tierra, porque en todos los lugares donde íbamos no dejábamos de orar en dirección a Jerusalén. Y en todos esos 2000 años, señor periodista, le dijo, nosotros seguimos haciendo las mismas oraciones, pero en el hebreo. La enseñábamos a nuestros niños, de los hijos, para que la lengua de la Biblia no se nos olvidara, para cuando el Altísimo nos regresara, volviésemos a pronunciar las oraciones en la tierra nuestra, en la tierra de Yahvé, pero en su propia lengua. Qué tremendo, ¿no? Porque exactamente hoy, 2000 años después, la lengua hebrea fue restablecida. Aquel hombre que usted encuentra una calle en Jerusalén que se llama Ben Yehuda, que es la calle más comercial, bonita en la noche en todo Jerusalén. Esa es la calle en que todos los turistas van a ver a los judíos alegres cada noche. La calle Ben Yehuda fue dada ese nombre al hombre, a ese judío que tuvo la osadía, sin que la nación judía hubiese nacido todavía, a preparar el diccionario, que sería como el de la Academia Real Española para los que hablamos español, a preparar el diccionario de la lengua hebrea, que el hombre lo preparó todo. Aunque él no alcanzó a ver la independencia, él creía de corazón que un día Israel volvería de nuevo a ser nación. Y en el año de 1982, el gobierno de Israel oficializó a nivel nacional la lengua hebrea como el idioma nacional del pueblo de Israel. Tremendo, ¿no? Porque ahora, en el Muro de los Lamentos, en toda la sinagoga, en Israel, en todos esos lugares, cuando se lee la Biblia, se lee en la lengua de Dios, en la lengua hebrea. Extraordinario. Extraordinario porque viene la sexta señal, la restauración de la moneda. La restauración de la moneda. ¿También la moneda sería restaurada? Bueno, es que el nombre de shekel no es un nombre al azar tampoco. También es un nombre bíblico. Y que la primera evidencia que la encontramos, recuerdo cuando estuvimos en Guatemala hace ahorita en el mes de marzo, cuando estuvimos en ese evento donde nuestro queridísimo, el embajador Mattia Cohen, ese embajador que es embajador para Guatemala, para Honduras y concurrente para Nicaragua, el embajador Mattia Cohen estuvo conmigo en ese evento en la ciudad de Guatemala. Y allí cuando hablamos de la moneda y le mencioné la palabra que, y él me dijo, estás en lo correcto, Antonio. Esa palabra que se hace en los registros más profundos de las antiguas literatura judía, que más tarde se conocía también como el shekel. La palabra que fue el primer intercambio monetario que utilizó el padre Abraham. Y a partir de ese momento es cuando se utiliza el nombre para una moneda específicamente para comprar las ofrendas o los sacrificios en el templo. Es por eso que cuando en la época de Jesús había mesa de cambista, porque no se podía utilizar la moneda extranjera o como el denario o como las otras, no se podía utilizar. Esas se tenían que cambiar allí en las mesas de cambio del templo por la moneda del templo. Ezequiel 45, 13, 16 habla de ese acontecimiento y de ese milagro que sería dado cuando la moneda sería totalmente oficializada. Desde 1980
se propuso introducir ya oficialmente la moneda de la Biblia, como en aquel momento se le llamó shekel hadash, o sea, shekel hadash, o sea, nuevo shekel. Y en 1985 ya oficialmente el gobierno de Israel la oficializa como la moneda nacional con la palabra shekel. A partir de ese momento es totalmente la moneda nacional y también es la moneda de la Biblia. En otras palabras, en el periodo de la Gran Tribulación, bueno, para los que esperamos irnos en el arrebatamiento, pues no lo vamos a ver ya, pero en el periodo de la Gran Tribulación, cuando se restaure por la reconstrucción del tercer templo y se restauren los sacrificios, se comprarán ya no con otra moneda, sino con el shekel. Interesante, ¿no? Como ya esa profecía está lista desde 1985. ¿Y por qué no finalizar? Y como dije, en todos estos eventos donde voy a estar yendo, voy a estar hablando de las 7 señales, pero ya en una forma con imágenes y más profundo. ¿Por qué? Este es el año de hablar de las 7 señales. En una de estas grabaciones tuve el privilegio de hablar con 2 de mis grandes amigos ministros de la Iglesia de Dios en Costa Rica. Fue un placer poder saludar a mi amigo, el pastor Ulises Pérez, y a mi queridísimo amigo, aquel entonces era un líder joven allá en la iglesia del Techo Verde, Rigo, y su esposa Lidia, que tremendo, que tiene una voz impresionante esta muchacha desde aquel entonces, y ellos ahora son unos tremendos líderes de la iglesia de Dios, y que hablábamos aquí en Estados Unidos, en este momento, inclusive, para prepararse, para ir ellos a Israel este año con nosotros, si el Señor así lo permite. Hablábamos de la 7ª señal. Y esto estaban emocionados cuando les hablé de lo de Israel. Porque recuerde que el pueblo de Costa Rica, Centroamérica y Latinoamérica aman, pero lo más profundo, al pueblo de Israel. Y cuando hablamos de la 7ª señal, Jerusalén sería devuelta a las naciones, al pueblo de Israel. Yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. También contra Judá cuando se ponga sitio a Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos, y todo lo que le intenten cargarla serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. El 7 de junio de 1967, el año pasado, cumplió 50. Jerusalén volvió y se volvió el centro de atención del mundo, cuando en la guerra de los 6 días, Jerusalén volvió a manos de su pueblo judío. Desde aquel entonces, de aquel 7 de junio de 1967, aquella mañana, 7:30 de la mañana, cuando aquel impresionante rabino histórico, espérese, en el lugar donde voy a estar predicando, lo que tengo que contar de la historia de ese rabino en el mensaje de Jerusalén, que voy a estar predicando en todo este año, en los eventos donde vamos a ir. La historia de ese impresionante rabino, que lo ponemos en el video. Desde aquel shofar que sonó aquel rabino con toda su fuerza para convertirse en el primer rabino en 2000 años que sonaba el shofar en el Muro de los Lamentos con una Jerusalén bajo la bandera azul y blanco y el escudo de David. Desde entonces, de aquel sonido, se tomó la decisión que se orará las 24 horas en el Muro de los Lamentos hasta que el Mesías regrese. Hoy en día, 600,000 judíos se toman la responsabilidad entre todas esas diferentes sinagogas de esos 600,000, asegurarse que siempre habrá un grupo mínimo de 10 en el Muro de los Lamentos en la hora más crítica para que las 24 horas se mantenga la oración. Su servidor, lo digo delante del Altísimo en cuya presencia estoy, doy testimonio que cuando vivía en Jerusalén, sobre todo en el 96 que me tocó vivir en el barrio Meacharín, y que para la honra y la gloria del Altísimo viajaba con ellos caminando. Fui testigo porque algunas veces fui con ellos, con líderes religiosos, ultrarreligiosos, a orar a la 1 o 2 o 3 de la mañana al Muro de los Lamentos. Las 24 horas, desde aquel 7 de junio de 1967, se mantiene la oración
hasta que el Mesías regrese, 24 horas. Jesús dijo, desde ahora no me volveréis a ver hasta aquel día que estéis listas para decirme, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí está Jerusalén, la séptima señal. 7 señales contundentes que demuestran que Israel también sigue siendo el pueblo de Dios. Alegrémonos con estos 70 años que comienza la celebración desde este jueves 19 y que finalizará a lo largo de todo este año 2018. Seamos parte. Y como le dije, que vamos a visitar Israel si el Altísimo no ha venido. Que el Altísimo bendiga a la nación de Israel grande y poderosamente y bendiga a todos los que bendicen a Israel en el pueblo cristiano y amigos del pueblo de Israel. Que Dios les bendiga y si Él no ha venido, será en la próxima. Dios les bendiga. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.